12:06 minutos. ¿Cómo están? Es Insomnio, Mitos y Leyendas, la cápsula. Recuerden que prometimos a toda la hinchada del programa del domingo que íbamos a tener estas cápsulas, y estas cápsulas las encuentras de lunes a jueves a las 9 de la noche y también a las 12 de la noche. Bueno, les prometí un invitado muy especial, alguien que sabe mucho sobre ovnis. Hoy vamos a tocar unos temas aledaños a los ovnis, porque él, de hecho, está haciendo unos talleres que tienen que ver con cosas que en teoría no tendrían que ver con ovnis, pero es porque él es muy acucioso, muy juicioso e investiga todo tipo de temas. ¿O no es así, querido Carlos Ríos? Con las buenas noches, Colombia pues está a la espera de sus apreciaciones el día de hoy. ¿Cómo me le va, Carlitos? ¿Cómo está, Chancho? Muy buenas noches o buenos días. Igualmente, saludos a toda la audiencia. Muy bien, maravillosamente, analizando los proyectos que tenemos para este mes, el taller de percepción extrasensorial, y el mes entrante la visita de Sisto Paz Wells a Colombia. Qué bien, hombre, Carlitos. Una infidencia si le pregunto cómo va la vaina, cómo va el tema de cómo se mueven porque es en varias ciudades, ¿no? Yo también he estado ahí en comunicación con Tatiana, que también es una de las chicas que le ayuda a Sixto Paz, y me cuenta que la gente se está moviendo, ¿no? Sí, bastante, mucha acogida. Realmente, pues, Sisto nos va a proporcionar una gira en Colombia en esta oportunidad. Va a estar en 5 ciudades: en Bogotá, en Manizales, Ibagué, Barranquilla y Medellín. En todas las ciudades va a dar conferencias, y adicionalmente en Bogotá vamos a tener un taller seminario de todo un día, aprendiendo junto a él y con su experiencia acerca de la activación de la glándula pineal y cómo a través de ella, pues digamos, no solamente podemos ser más perceptivos, hablando de percepción, sino adicionalmente nos facilita la comunicación con otros planos de conciencia, y particularmente pues porque ese ha sido el camino para la comunicación con seres del espacio, como ha sido la experiencia de Sisto, ¿no? Ok, y parte de eso vamos a tratar el día de hoy, porque como le digo, Carlos es experto en ovnis, en aliens o pues como en ese mundo, pero hay un montón de temas aledaños y no aledaños, porque a él también le gusta todo el tema paranormal, que él también sabe de eso. Entonces, vamos a arrancar con una vaina que se llama telepatía, ¿es así? Expliquemos primero qué es eso. Correcto. Bueno, la telepatía, definiéndola rápido y sencillo, es la comunicación a través de la mente. Sí, es un medio, una forma de comunicación mental entre pues dos entidades o dos seres vivos. Y lo digo ampliamente porque se ha comprobado, por ejemplo, que hay comunicación entre las mascotas y las personas también, ¿no? Ujú. Excelente. Esa es entonces la definición primaria. Y ahora vamos a empezar como a conectar ese tema con muchos otros. Temas que tienen que ver con la parte de teorías de la conspiración, de militares, de ovnis, bueno, de tantas cosas. Empecemos primero por nuestros deseos personales. Es decir, pintemos al tipo que dice en la oficina, todo el mundo me odia. En la oficina quiero hacerle daño a esta persona. Quiero de pronto con mi mente pensar que se va a morir la mamá. O mi jefe es un desgraciado. ¿Esto es posible? ¿Esta persona puede meterse en las mentes de las otras personas a obligarlo a hacer cosas malas, o sustraer información de las mentes de esas personas? ¿O se queda todo en teorías de la conspiración, Carlos? Bueno, sí, evidentemente hay una cantidad de cosas que son eso, de alguna manera conspiraciones o ideas de conspiración, o de pronto exageraciones. Ujú. La realidad es que nosotros somos seres multidimensionales, ya lo hemos dicho. No solamente tenemos nuestro cuerpo, sino también está nuestro cuerpo mental y emocional, y adicionalmente hay un cuerpo espiritual. La mente como tal es una dimensión que realmente nosotros conocemos muy poco, pero que influye totalmente de manera amplia y completa todas las actividades humanas. O sea, realmente, gracias a nuestra mente, de hecho, podemos percibir todo lo que hay alrededor en este mundo material, y también la mente crea un puente con el mundo espiritual y le permite al mundo espiritual, que en última somos seres espirituales,
experimentar en este medio material. La emisión de pensamientos o sentimientos crean una atmósfera que podemos denominar una atmósfera psíquica, no solamente alrededor de las personas, de cada individuo, sino alrededor de los grupos sociales y alrededor de todo el planeta. Generalmente hablamos, por ejemplo, de la toxicidad que existe en el ambiente debido a los combustibles fósiles o debido a la basura o debido a inclusive ondas electromagnéticas que están saturando el medio ambiente de forma bastante agresiva, pero más aún y más tóxico es la reunión de todos los pensamientos, digamos, negativos, pensamientos bastante contrarios como al orden, a la armonía, a la vida. Y en ese sentido todos podemos estar contribuyendo de forma inconsciente a eso, ¿no? Ok, pero Entonces sí hay que tener mucho cuidado. paremos ahí porque quiero dividir esos dos caminos. Correcto. No porque no porque no crea que todo puede ser positivo, sí, yo y creo, y es más, yo sí siento lo que dice Carlos ahí entre líneas, el tema de que uno tiene que con su positivismo llamar al positivismo. No estoy diciendo que no se pueda, de hecho soy un creyente en eso, pero uno viendo tanta maldad, Carlos, y que uno a veces persiste, y los malos siempre salen a ganar, y en la política, y en la economía, y en deportes incluso, y el malo siempre gana, y el malo siempre gana, pero no, uno tiene esa mentalidad positiva. Entonces, dividamos esos dos caminos, porque, ojo, no es tanto la persona que está pensando en negativo y le va a ir negativo. Al contrario, es una persona que de pronto es maquiavélica y tiene unos planes increíbles que se terminan dando porque se mete en la mente de las personas para que le hagan caso. E incluso esto sucede sin necesidad de telepatía, es porque es un berraco en la oralidad, es porque es un tipo, puede que no sea culto, pero es vivo, y entonces el otro cae como un borrego. Esa telepatía también existe así, de ese dominio de mente, no desde el otro lado, desde el lado de, ay, no pensemos en negativo, porque si mañana llueve, entonces, ya me pongo depresivo. Es que, ojo que son dos cosas como diferentes, ¿no? Sí, sí, es muy diferente. Digamos, hay que tener muy en cuenta lo que es telepatía, lo que puede ser sugestión, ¿no? Ujú. Hay algo y investigaciones pues, que se han hecho alrededor de, por ejemplo, lo que es la psicología de masas. Yo puedo crear una tendencia y bajo ciertas técnicas puedo influenciar a una o muchas personas a que, por ejemplo, compren determinada marca de determinado artículo y es gracias a técnicas que se utilizan para sugestionar y eso funciona a nivel del inconsciente. Realmente el inconsciente, nosotros tenemos, digamos, en nuestro campo mental algo parecido a un iceberg. Una cosa es lo que se ve por encima de ese océano mental que sería la punta del iceberg y nuestro consciente, y otra mucho más grande, la que está en la profundidad, que sería el inconsciente. Pero ese consciente, o eso que creemos nosotros que es lo que maneja realmente nuestra cotidianidad, realmente es poco comparado con lo que hay en el inconsciente, que en últimas es lo que más influye todo el desarrollo de cosas a nivel de plano material y todo lo que hacemos, lo que ejecutamos, lo que decimos, cómo actuamos, etcétera. Ujú. Entonces, también haciendo alusión a lo que tú decías, una cosa es, por ejemplo, investigaciones que se han hecho de cómo influenciar a las masas a través de técnicas pues, sugestivas que aplican lo que se llama algo así como una manipulación o un lavado de cerebro, ¿cierto? Ujú. Y otra muy diferente sería, respondiendo a tu pregunta, de la influencia que se puede dar a través de lo que se denomina el poder mental o lo que algunos llaman la psicometría y que también han sido cuestiones que se han investigado inclusive dentro de las grandes potencias y en lo que tiene que ver agencias de inteligencia que han buscado evidentemente llegar a dominar y a controlar o a programar mentes para determinados propósitos. Eso se está investigando hace mucho tiempo y pareciera que sí han logrado algunas cosas en ciertos niveles y con algunas personas. No es extraño incluso que nos influencien de alguna manera como masa humana para que tendamos hacia determinadas formas de comportamiento, de pensamiento, que puede ser conveniente para otro tipo de planes que tal vez nosotros no conocemos y que forman parte de una agenda secreta. Eso es posible. Recordemos, por ejemplo, las investigaciones en los años 50 en Estados Unidos alrededor de ese proyecto que se llamó el MK Ultra. Ujú.
y que tenía que ver justamente con crear las condiciones para controlar mentalmente a las personas a través de diversas maneras. Ellos investigaron, por ejemplo, cómo influenciar la mente utilizando sustancias psicotrópicas. Se aplicó mucho el tema del LSD en esos años, ¿no? Y se hicieron muchos experimentos con muchas personas, inclusive personas que ni sabían que las estaban utilizando para eso. Y el mismo, digamos, el gobierno de Estados Unidos, a través de la misma CIA, aceptó que durante varias décadas estuvieron, supuestamente esos programas los cerraron, pero estuvieron utilizando diversas formas y técnicas para llegar al control mental de las personas, también a través de hipnosis, y seguramente utilizaron técnicas de percepción como telepatía o este tipo de cosas para tratar también de influenciar a las personas. Pero yo quiero hacer ahí una diferencia en cuanto a la percepción extrasensorial o al campo extrasensorial y puntualmente la telepatía. La telepatía tiene una característica fundamental y es que no solamente tú puedes transmitir pensamientos e ideas e información, sino que adicionalmente transmites emociones y sentimientos. De tal forma que es mucho más difícil, o ya casi que imposible, poder controlar o dominar a alguien cuando yo transmito un pensamiento, transmito una idea o transmito a través de telepatía algo, yo también estoy transmitiendo la intención. Entonces, hay que diferenciar mucho eso con relación, por ejemplo, a técnicas como hipnosis, que sí es una técnica de sugestión donde tú puedes realmente grabar una información en la mente de otra persona y pedirle que ejecute, por ejemplo, que se bañe con la ropa puesta. Y la persona va y se baña con la ropa puesta y de pronto no sabe ni siquiera por qué lo está haciendo y es una programación, pero es muy diferente a una comunicación telepática. Ok, entonces, exacto, chévere volver al principio de la definición simple. Entonces, la telepatía solo comunicaría o sustraería pensamientos, mas no sugestionaría para que esa persona haga algo. ¿Algo así? Exacto. Y alguien podría pensar o sentir o creer que puede manipular a otra persona a través de un pensamiento. Ahora, yo no puedo ser en eso absolutista, ¿no? Es un campo que se está investigando hace muchos años, pero del cual sabemos todavía muy poco. Es probable que tengamos un margen, digamos, de posibilidad de manipular a alguien a través de la telepatía de todas formas. ¿Por qué? Porque aquí también entra lo que es el campo de la conciencia, ¿no? Entonces, en la medida de que tú te conozcas menos, o seas una persona más débil de carácter, puedes ser más influenciable, ¿no? En la medida en que también tengas menos información, eres una persona más influenciable, porque te pueden manipular muy fácil. Entonces, si te manipulan a través de medios de comunicación muchas veces, o a través de una marca, una propaganda, pues te podría manipular también, incluso utilizando técnicas de telepatía. Pero pues ya te digo, una persona que logre, digamos, cierto nivel de conciencia, por lo menos lo ha entrenado, va a ser más difícil que sea manipulable aún utilizando técnicas telepáticas. Es decir, yo dejo de todas maneras un margen de que sí puede ser viable, ¿no? Ok. Ahora, un oyente cualquiera pregunta sobre la relación que tendría la telepatía ya con otro tema que ya es sugestión, que ya lo separamos, porque yo ahorita estaba haciendo como esa claridad de que de lo de los buenos, los malos, entonces obvio, los malos o las personas que tienden a pensar todo en negativo, pues negativo le irá, pero los que tienden a pensar todo en positivo, pues es como el famoso cuento del secreto. Entonces uno, que es un libro que habla de que el secreto está en que uno tiene que pensar en positivo y bla. El oyente pregunta aquí, ¿el secreto de algún modo o esa ley de atracción podríamos fusionarlo con la telepatía en algún punto o no? El pensamiento es creador y creativo. Entonces, todo lo que tú piensas, puedes crearlo afuera. Cuando tú, digamos, mantienes un pensamiento, en este caso positivo, como lo que expone el libro de la ley de atracción o los documentales, lo que están diciendo o nos están explicando, tratando de explicar una de las leyes universales que es la ley de atracción justamente, y algunos dicen que así se llama, o la ley de creación, ¿sí? O la ley de mentalismo. Entonces tú puedes crear lo que crees, dice Sisto, de hecho él lo repite muy a menudo en sus charlas, y es simplemente que cuando yo pongo, visualizo y pongo no solamente la imagen o la intención o el objetivo en mi mente, sino además le añado emoción, o sea, le añado firmeza, le añado fe, le añado confianza,
eso se termina creando, esa condición se termina creando. Ahora, con esto no estoy diciendo que si yo, por ejemplo, me quiero volver millonario, tengo que ponerme todos los días y a toda hora estar solo pensando en dinero. Seguramente eso va a ayudar, pero la idea es que somos seres integrales, entonces tenemos que actuar no solo en el campo mental, sino también en el campo material. De nada sirve que yo piense demasiado en dinero si en el campo material pues no hago lo necesario a través de mi trabajo, a través de ciertos proyectos para que eso se materialice. Pero evidentemente tiene que trabajarse en todos los campos y el nivel mental es donde nacen realmente primero los proyectos. Todo lo que plasmamos en este plano material proviene de los mundos sutiles internos de los que todos disponemos, ¿no? Ok. Antes de ir a la música, hablemos entonces de ejemplos puntuales, porque pues obviamente Carlos hace talleres y dice, bueno, se puede, y a lo mejor son vainas hasta muy simples. A lo mejor es algo como que Carlos se hace en un extremo de la habitación y yo estoy en otro, y Carlos piensa en, Chancho, di la palabra muerte. Y yo, muerte, wow. Entonces eso nos parece un gran avance, pero ojo, eso tiene un contexto porque es berraco hacerlo. Dentro de ese practimundo que ha hecho Carlos, ¿qué ha logrado? ¿Qué ha logrado en un taller? Algo que sea puntual o una anécdota que diga, mire, pusimos a que pensaran en 3 números y salieron los 3 números. ¿Qué ha podido hacer con telepatía, Carlos? Pues en tu caso, ¿no? Sí, bueno, mi experiencia con este tema ha sido más que todo a través de lo que hemos hecho en los grupos de contacto. De hecho, por eso se llaman grupos de contacto, porque allí se trabajan ciertas técnicas y se predispone, de alguna manera nos predisponemos pues para facilitar el contacto con los seres extraterrestres, que ha sido en últimas el camino que yo he seguido, ¿sí? Ujú. Entonces, ese contacto pues se da primordialmente o inicialmente a nivel telepático, ya con el tiempo y de acuerdo a ciertas condiciones, y en últimas, si así lo deciden los hermanos mayores, como lo llamamos, si ellos deciden tener un contacto ya físico, puntual con alguno de nosotros o con un grupo, pues son ellos los que terminan, digamos, definiendo eso. Yo no puedo garantizar que por hacer este tipo de ejercicios seguro vamos a subir a una nave o nos vamos a encontrar con un extraterrestre, porque hay unas fases y unas etapas. Pero ya a nivel telepático, digamos que sería más sencillo, bajo ciertos ejercicios, haciendo meditación, relajación y todos estos ejercicios de visualización, mantras y todo esto, logramos predisponer la mente, aquietar, como decimos, las aguas de la mente y facilitar que podamos tener una comunicación con otros planos o con estos seres. Puntualmente nosotros recibimos mensajes donde se nos ha manifestado, digamos, algún tipo de instrucción o conocimiento relacionado a nuestra época o que tienen que ver con la misión puntual que estamos desempeñando en cuanto a abrir la conciencia o aperturar la conciencia no solo nuestra, sino también de la humanidad, de alguna forma, ¿no? Ok. Y puntualmente ya en talleres o ejercicios que hemos hecho, pues por ejemplo nosotros practicamos una de las percepciones extrasensoriales que se practican es la dermóptica. La dermóptica significa dermo piel y óptica visión, es ver a través de la piel. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos unas postales, cualquier tipo de postal que no conocemos, evidentemente se las entregamos a los sujetos boca abajo, y la idea es que haciendo ejercicios previos de respiración y esto nos concentramos, pasamos la mano con los ojos cerrados por el lado reverso de la tarjetita de la postal y tratamos de sentir y visualizar qué es lo que está ahí, cuál es la imagen o qué es lo que se observa ahí o qué dibujo hay ahí, ¿no? Entonces hemos encontrado y hemos vivido cosas muy especiales en estos estados donde las descripciones posteriores, después dibujamos o describimos lo que vimos, son muy acertadas con relación a la postal o a la imagen que estábamos poniendo ahí. También nosotros hemos tenido, por ejemplo, bueno, yo les contaba el caso, hace un tiempo nosotros estuvimos en la montaña de Iguaque, o allí en la laguna sagrada de Iguaque, ya hace unos años, y se había recibido un mensaje donde nos hablaban de 3 rocas que teníamos que encontrar en el camino para que nos definían el sitio o el lugar donde teníamos que llegar, ¿no? Y digamos es un sitio que está lleno de rocas por todas partes, entonces era bien particular porque, bueno, hablan de 3 rocas, pero aquí vemos rocas por todo lado, ¿sí? Las montañas son rocosas y hay en varios lugares mucho tipo de piedras, pero evidentemente como es una información transmitida a través de meditación o a través de telepatía también, como les digo, uno siente
hay una intuición incluida, hay una sensación, de tal manera que evidentemente cuando llegamos a la última montaña, llegamos a determinado lugar, guiados por estas informaciones, en ese sitio justo donde nos ubicamos, hay 3 montañas, 3 picos, que eran 3 rocas muy definidas, e incluso una de esas montañas tenía la silueta como de una mujer mirando hacia el cielo, que fue algo también adicional, digamos, como señales, ¿no? que pudimos encontrar. Y eso es parte de las experiencias. En otra experiencia también en la montaña de Iguaque se dio una instrucción en un mensaje telepático que decía, después de determinado punto solo pueden pasar 4 personas. El grupo estaba conformado por 12 personas. Cuando llegaron al sitio, algunos se emocionaron y no se eligieron los 4, sino que se fueron 6. 6 personas cruzaron del lugar, pero los mensajes son muy precisos. Entonces, cuando pasaron los 6, al poco tiempo uno de ellos desistió porque se sintió enfermo, o un poco enfermo o cansado. Y más allá desistió otra persona. Al final llegaron 4 al sitio donde había que llegar, y eso también es un indicador de que debemos poner mucha más atención y también tener muy en cuenta los mensajes, porque por algo estos seres que saben mucho más que nosotros nos dan cierto tipo de indicaciones. Yo quiero advertir con esto que no es que ellos nos obliguen a hacer tal o cual cosa, ¿no? Estos son acuerdos, son realmente, nosotros recibimos mensajes y discernimos y también tomamos en última las decisiones si asumimos ese reto o no, y también de acuerdo a lo que sentimos, ¿no? Porque también hay mensajes que son, digamos, pueden no ser realmente entidades superiores, depende del trabajo inicial que hayamos hecho de protección y armonización, o simplemente pueden ser despistes nuestros también, entonces en eso hay que ser muy juiciosos. Ok, listo. Vamos a la pausa, pues a la pausa no, a la música, pero Carlos, rápido, los teléfonos, sus redes sociales, ¿dónde lo encuentran, Carlos? Sí, perfecto. Mira, ustedes me pueden ubicar al número 315-310-4088, 315-310-4088, es un WhatsApp, y allí me pueden preguntar por los eventos y todo lo que hacemos. Y por supuesto también, perdón, estoy a sus órdenes para toda consulta que requieran o algo que quieran comentarme. También en la fanpage, @lucivida333, @lucivida333, y puntualmente para el evento de Sisto Paz en Bogotá, en @SistoPazBogotá 2019, @SistoPazBogotá 2019. Para el taller que vamos a realizar de percepción extrasensorial el próximo 29 de septiembre aquí en Bogotá, tenemos una sorpresa magnífica. Se nos ha unido a este taller, va a estar con nosotros Kismet Magic, que es un mago, es un chico aquí de Bogotá, un gran amigo, que es ilusionista, mentalista y además es psicólogo, de tal manera que tiene la formación científica y a la vez también ha investigado un poco sobre lo que es el ilusionismo, el mentalismo y por supuesto la percepción extrasensorial. Entonces será algo muy especial, no se lo vayan a perder. Muy chévere lo que propone Carlos. Voy a la música y cuando regresemos le voy a preguntar por una noticia que va a cambiar el mundo o que ya cambió el mundo, y obviamente seguimos con el tema de la telepatía y los ovnis y demás. Es Insomnio, Mitos y Leyendas. Son las 12:29 y suena Beyoncé con If I Were a Boy. 12:35 minutos. Saludos a todos los que siguen conectados con esta cápsula paranormal. Gente que sigue el numeral Insomnio a los 40 o que también participa en el 316-512-8000. Estamos hablando de telepatía, de ovnis y otras cositas con el señor Carlos Ríos. Pero simplemente para reseñar esta noticia que le está dando la vuelta al mundo, ¿qué es lo que pasa, Carlos, con un tema de unos militares de Estados Unidos, aliens? Yo creo que eso es un antes y un después de esa noticia. ¿Qué pasa? Bueno, definitivamente muy importante lo que ya se anunció hoy oficialmente, ¿no? Pues la Marina de los Estados Unidos ha confirmado que ciertas, pues digamos, fotos y videos que fueron publicados también hace un tiempo por el New York Times acerca de avistamientos que tuvieron sus pilotos en ciertos ejercicios militares, pues son reales, o al menos 3 de esos casos, 3 de esas imágenes corresponden a objetos voladores no identificados. Ellos lo llaman fenómenos aéreos anómalos o fenómenos aéreos no identificados. Ellos no están diciendo con esto que son naves extraterrestres de por sí, pero evidentemente ya, digamos, hay una mayor apertura y por lo menos ya están mostrando
que hay cosas en el cielo que ni siquiera ellos pueden explicar, que son captadas con sus instrumentos de alta tecnología que aplican cantidad de sensores y electrónica y que ni siquiera con esas ayudas ellos pueden determinar qué tipo de objetos son. Pueden medir ciertas cosas más precisas como rumbo, temperatura, forma, velocidades, etcétera, trayectorias, pero aún así ellos descartan que se trate al menos de objetos creados por ellos mismos, por nosotros, y estar hablando de que son evidentemente cuestiones o fenómenos muy extraños en el cielo, ¿no? Y ya es bastante interesante que lo digan los militares, y más los militares de la primera potencia mundial, que siempre se han caracterizado por esconder gran cantidad de información y sobre todo información relativa a este fenómeno. Sí, realmente es una noticia que yo siento que hay un antes y un después de esa noticia. Van a pasar muchas cosas. Las seguiremos comentando obviamente en las próximas ediciones de Insomnia, Mitos y Leyendas. Está muy, muy, muy interesante. Les recuerdo también, muchachos, este domingo vamos a tener Insomnia, Mitos y Leyendas, versión exploración urbana. Vamos a estar desde una casa embrujada con 80 años de antigüedad. Lo vamos a estar haciendo con la gente de Expediente Paranormal y usted va a ver todo a través de la webcam. Además, porque se viene todo el mes de octubre y vamos a tener múltiples cosas en el mes de octubre relacionados con Insomnia, Mitos y Leyendas. Ahora sí, querido Carlitos. Estábamos haciendo esa transición, la telepatía desde los humanos, desde unos ejercicios, digamos, simples, desde tus talleres, y ahí ya empezamos a subir y a subir al tema de los aliens como tal, entonces de los contactados y demás. Ahora sí, de lleno. ¿Los aliens tienen cuerdas vocales? ¿Los aliens hablan o los aliens se hablan telepáticamente entre ellos? Y por obvias razones tienen 800 o miles de años de evolución cerebral, en donde la telepatía es el pan de cada día. ¿Qué podemos decir de esto, Carlos? Bueno, digamos que la idea de que los seres extraterrestres tienen desarrollados todos estos sentidos no es nueva. Ya por los años 1960, 1970, muchos, digamos, científicos y personas muy ilustradas hablaban de la posibilidad de que si alguna vez tendríamos un contacto con este tipo de seres, antes que un contacto físico se iba a dar un contacto de índole extrasensorial, ¿no? Nosotros, todos los seres humanos y todos los seres vivos, de acuerdo a varias investigaciones, poseemos ese tipo de sentidos extrasensoriales, ¿no? Entonces, como hablábamos alguna vez, si existe, por ejemplo, la visión física, existe la clarividencia, que es ver más allá de lo evidente, ¿no? Si existe el audio, el sonido, pues el sentido del oído, existe la clariaudiencia, que es escuchar, digamos, desde un plano superior o un planos diferentes al plano físico. Y así sucesivamente. Ya hablamos de la dermóptica, que es a través de la piel, que sería como el sentido del tacto, pero extrasensorial. Y bueno, los extraterrestres, como se ha dicho, y como no solo Hollywood lo ha mostrado, ya por experiencia nuestra, digamos, hemos venido comprobando desde hace 45 años en lo que concierne a Sisto para la misión Rama, los que hemos estado vinculados a ello, cómo evidentemente estos seres se comunican a través de telepatía. Y no es el único caso, digamos, el de Misión Rama que habla de esto, sino ha habido cantidad de experiencias de contacto donde los seres humanos han sentido una voz que les hablan en la mente cuando han observado un ser. Por ejemplo, naves, el mismo, digamos, Sisto comenta cuando fue su primer contacto, la nave se acercó a escasos 100 metros del grupo, eran 7 personas, y simplemente les informaron a todos a través de la mente que no bajaban más porque no controlábamos nuestras emociones y que requeriríamos una preparación para poder llegar a un contacto físico. Todos después emigraron y caramba, todos se dieron cuenta que han recibido la misma información y no había habido sin ningún sonido, sino simplemente fue una transmisión mental. De tal manera que pues estos seres, por lo que entendemos, al ser más evolucionados que nosotros, pues evidentemente también tienen mucho más evolucionados los sentidos sensoriales o extrasensoriales, y por ende pues ese es un medio, digamos, de comunicación por lo menos aparentemente más común para ellos, ¿no? Ok.
Y bueno, pues, bueno, podría ser obvio, pero eso es como comunicación entre seres, no importando que sea aliens con humanos o aliens con aliens, pero y sus aparatos, su tecnología, también me imagino que la telepatía la pueden manejar sin necesidad de moverse, ¿o no? Sí, qué buena pregunta. De hecho, varias de las teorías que hablan de la propulsión de estas naves afirman que en sí misma la nave es una suerte, hay una simbiosis entre el platillo volador o la nave con las mentes de los seres que van allí. O sea que, digamos que las maniobras y la conducción de estos aparatos no solamente serían a través de procesos, digamos, físicos, sino adicionalmente a través de procesos mentales. Es decir, que, digamos, solo con un ser con una capacidad mental bastante más, mucho más desarrollada podría manejar ese tipo de aparatos. Para nosotros sería tal vez muy complicado porque aunque entremos a una nave, por eso algunos, parece que algunos de las personas que han vivido experiencias de abducción o ese tipo de cosas, afirman que entran y solo observan un sitio que ni siquiera tiene muebles. Entonces pareciera que no hay comandos, no hay como tal botones, ni palancas, ni nada por el estilo, sino que el manejo de estas naves es de otra forma, ¿no? Hoy en día, gracias a las investigaciones en física cuántica y vemos que en inteligencia artificial, y eso a nivel militar se está investigando, es justamente el manejo y el control de aviones y de cierto tipo de máquinas y aparatos a través de ondas cerebrales, a través de la mente. Eso ya se está investigando y se han hecho avances en ese campo, ¿no? Entonces, digamos, ya se han estudiado, por ejemplo, las señales cuando yo quiero mover mi brazo derecho, ¿no? Ujú. Entonces, bajo ese tipo de señales decodificadas, utilizando tecnología, digamos, informática, yo podría, y de hecho existen para personas minusválidas y parapléjicas, aparatos que son controlados, por ejemplo, con el movimiento de los ojos o incluso ya a través de la intención. La persona no tiene el brazo derecho, le han colocado una prótesis, una mano, y ya con la intención, por ejemplo, de abrir o cerrar esa mano, se ha logrado que efectivamente el mecanismo se accione de acuerdo a la intención de la persona. Ok, Entonces ya son avances que se parecen a eso que hablan de los extraterrestres y sus naves. ok. Ahora, para ir cerrando el círculo y dar como unas conclusiones y todo, volvamos ya, entonces pasamos del humano hacia alien, ¿ta? Ujú, Y sí. vamos bajando. ¿Qué es lo que finalmente quieren? ¿Qué nos quieren decir y no hemos podido entender? ¿Cuál será el mensaje final? De, no sé, no necesariamente sabemos si es a través de telepatía o nos lo van a decir para que entendamos pues en español o en 500 idiomas o desde por allá lejos sin necesidad de venir a través de su mente. ¿Qué nos están diciendo? Bueno, realmente, digamos, conocer la agenda precisa de todas las razas que nos visitan es muy complicado o pensar que todas vayan con la misma intención. Seguramente no, todas tienen intenciones diferentes y son agendas diferentes. Sin embargo, de acuerdo a nuestra experiencia, por lo menos lo que sabemos, hay un conglomerado de civilizaciones que conforman lo que se llama la Confederación Galáctica y que estarían asociadas para ayudar en la evolución a otros planetas que van en proceso pues a llegar a ser planetas también digamos estelares o civilizaciones estelares, que es el caso nuestro, ¿no? Adicionalmente, pues nosotros tendríamos que ver con ellos también a nivel genético, o sea que en parte somos sus hijos, de tal manera que también somos su responsabilidad. ¿Qué es lo que entendemos que al menos estas confederaciones están buscando? Es que a través del contacto con nosotros, no solamente conozcamos nuestro origen, sino que también nos identifiquemos como seres cósmicos que somos y entremos a esa comunidad galáctica de forma consciente. Consciente me refiero en armonía y reconociendo realmente lo que somos, no solo a nivel físico, sino en todos los planos de, digamos, del ser, a nivel espiritual, a nivel integral, digámoslo así. Y ellos que buscan, o al menos los mensajes que hemos nosotros percibido, recibido, justamente que a través del autoconocimiento y la elevación de la conciencia propia, pues creemos las condiciones para dar un salto cuantitativo y cualitativo como seres humanos y como humanidad, de tal manera que realmente lleguemos a unirnos a la conciencia planetaria, al planeta de forma adecuada y también entre nosotros como lo que somos realmente pues seres, digamos, hermanos cósmicos,
de tal forma que la humanidad realmente dé un salto superior hacia un bienestar mayor, un bienestar general y evidentemente una forma de vida armónica con el planeta y con el universo, ¿no? Es como el contexto de lo que se siente a través de estos contactos. Ahora bien, como te digo, puede haber varias agendas, porque también hay varias civilizaciones que han venido al planeta y bueno, podría haber otros que tengan otro tipo de intenciones también, eso es posible. Ok. Entonces, para finalizar, no sé si como una conclusión o como una especie de editorial, que Carlos diga, ya de la telepatía pues básica, aquí entre nosotros los terrestres, como decir, bueno, yo creo o no creo, y usted si quiere practicar la telepatía, tiene que hacer esto. Es como una especie de conclusión, como de editorial de lo que puede ser la telepatía en general, ya ni siquiera tanto con el tema de los extraterrestres, para con eso cerrar el tema y que cada cual en sus casas pues determine si creer o no. Carlos. Sí, por ejemplo, todos poseemos esos dones y si hacemos un poquito de memoria, yo creo que a todos nos han ocurrido cosas como estas. Pensamos en una persona y entra una llamada telefónica y resulta ser la persona que acabamos de pensar. Ujú. Entonces, caramba. Otra situación, por ejemplo, alguien de un momento a otro se acuerda de un familiar o de un hijo, de un padre y siente que está en peligro. Entonces toma el teléfono, le llama y de pronto le cuenta a alguien o la misma persona le contesta y le dice, sí, acabo de tener un accidente o digamos, me cayó algo, tuve un accidente que me cayó una pared o me cayó algo en la cabeza o me estrellé en el carro. Es decir, hay unas conexiones que tendrían que ver con ese fenómeno de telepatía. Y hablando de la práctica, pues eso tiene que ver mucho con aprender a conocer, obviamente, nuestra mente, aprender a relajarnos, a concentrarnos, a aprender a respirar. Realmente la respiración es clave, muy clave, saber respirar y obviamente aprender a conocernos internamente en nuestra mente para transmitir o para recibir, o sea, a callar la mente para recibir y también potenciar la capacidad de transmitir. Y tú puedes hacer ejercicios muy básicos en casa, casi como un juego, por ejemplo, dos personas, una en un cuarto, otra en otro, una de ellas puede tomar unas tarjetitas, unas cartas con unos símbolos básicos como las cartas Zener. De hecho, nosotros tenemos un kit con el que trabajamos en los talleres y ese tipo de tarjetitas, la persona que va a transmitir, por ejemplo, se concentra, respira profundo, cierra los ojos, pues, toma la imagen previamente y elabora la intención de transmitírsela a la siguiente persona que está en el otro cuarto. Y la otra persona lo que hace es anotar en una hoja de papel lo que va percibiendo. Alguien tiene que servir de árbitro para avisarle cuándo transmitir y cuándo detener el ejercicio, ¿no? De cada paso. Y después corroboran y pueden empezar a analizar qué tantos aciertos hubo, ¿no? Ok. Obviamente que esto es una investigación científica, o ya se hace un marco científico, y eso ¿qué quiere decir? Que hay que calcular cuántos aciertos hay en una prueba o en cuántas pruebas se repita, porque si los aciertos son mayores al 25% en varias pruebas, es ya un indicador más fidedigno de que sí se está dando un proceso de transmisión telepática. Ok. Bueno, muchas gracias, Carlitos. Como siempre, todo Ujú. muy chévere. Redes Muchas sociales y, gracias a ti. y teléfono para que se comuniquen con usted, Carlos. Perfecto, entonces el teléfono es el 315-310-4088, 315-310-4088 y las fanpages arroba luz y vida 333, arroba luz y vida 333 y para los eventos de Sistopaz en el mes de octubre es arroba Sistopaz Bogotá 2019, arroba Sistopaz Bogotá 2019. Recuerden, este próximo 29 de septiembre tenemos nuestro taller de conexión extrasensorial acá en Bogotá y para el mes de octubre, 25 de octubre conferencia con Sistopaz y 26 de octubre taller seminario también con Sisto, a quien esperamos poder tener también aquí en 40 principales y en Insomnia, por supuesto. Ok, muchas gracias a Carlos. Voy a la música y además en el último bloque de la última hora se viene lo mejor de lo mejor.